Me gusta trabajar fuera, la calle. Claro, yo creo en la iglesia de la calle. Me gozo, adoro en el templo, tengo mi cobertura pastoral y todo, pero me gusta trabajar donde están las almas perdiendo. Amén, donde así. aquellas personas que están en la calle necesitan una palabra, el que está pensando suicidarse, el que tiene depresión, su hogar que está destruido, Sí. el matrimonio que se destruyó, los problemas que suceden, los vicios. Hay que darle ayuda a la juventud, hay que llevar afuera la palabra. Ellos no van al templo. Afuera. Pues nosotros. Bien, buenas tardes, Dios le bendiga a toda la vasta audiencia que nos está sintonizando en este día. Damos gracias a Dios porque nos permite compartir este momento con Dios y cada uno de ustedes. Hoy estamos aquí que vamos a hacer una entrevista a una hermana muy querida nuestra, una persona que tiene muchos años en el Evangelio. Ella nos va a estar contando cómo empezó, cómo fue el inicio, cómo se levantó la iglesia en San Vito, la iglesia Fuente de Poder, ¿verdad, hermana? De Dios, Fuente de Poder. Iglesia de Dios, Fuente de Poder. Ella nos va a estar contando esa historia, cómo han sido los procesos y cómo han sido todas las adversidades que se presentaron, pero que hoy en día la iglesia está de pie gracias a Dios y al trabajo que ellos hicieron. Amén, gracias, buenas tardes. Dios le bendiga a las personas que están en sintonía en este momento o van a escuchar este video. Pues soy Marta Obáñez. Amén. Cariñosamente me dicen la hermana negra. La hermana negra. Simplemente sierva del Señor. Amén. Amén. Sierva del Señor. Amén. Entonces, pues, sí, son muchos años que tenemos sirviéndole al Señor para la gloria de Él y sintiéndonos bastante agradecidos por lo que Dios ha sido y ha hecho con nosotros. Y sobre todo, lo que han recibido las almas a través de nosotros, la palabra, Amén. Los milagros a través del Señor, porque la gloria siempre es del Señor, nunca de nosotros, porque nosotros humanamente nada tenemos que dar. Así es. Pero nos gozamos en el Señor, y si alguna gloria de Él, pues sí, tenemos unos cuantos años. ¿Cuántos años, hermana, tiene en el Evangelio aproximadamente? Ya estamos acercándonos a los 30 años en el Evangelio, en este camino, que la gloria es de Dios. La gloria del Señor. Y Él ha sido bueno. Amén. Mi esposo y yo le servimos al Señor, juntos nos convertimos en la iglesia de Dios, que ahora el nombre es Tabernáculo de Renovación de Paso de Moca. Ahí iniciamos, el Señor nos llamó con propósito grande. Nos llamó a estos caminos por medio de visión, revelaciones y de profecía que ya el Señor nos estaba dando y trabajando Él mismo con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y nos invitaron a la iglesia un día y fuimos, y los dos ahí recibimos al Señor. Fue el día más lindo para nosotros. En la iglesia de Dios de Paso de Moca. De Paso de Moca. Allí por primera vez aceptaron al Señor Jesucristo. Sí, juntos los dos. Ok, gloria al Señor. Gloria de Dios. Entonces, ¿cómo nace el proceso de que ustedes tienen que salir de aquella convención hacia la comunidad de San Vito, lo que ahora es un municipio, entonces para levantar lo que es la iglesia Fuente de Poder, ¿verdad? Iglesia de Dios, Fuente de Poder. Ajá. ¿Cómo empieza? Bueno, nosotros trabajamos ahí en la iglesia de Paso de Moca, porque nosotros vivimos en San Víctor, ¿verdad? Y nos trasladábamos allá. Pero nosotros trabajábamos allá y también predicábamos allá y predicábamos aquí, porque siempre nos gustaba trabajar fuera, por las casas, por los caminos, por los vallados, Gloria a Dios. Llevando la palabra. Claro, fuimos llamados con un ministerio especial. Gloria a Dios. Y nos congregábamos allá, ahí pues ahí recibimos el pan de la leche espiritual. Aleluya. Y nos nutrimos, y desde el principio pusimos nuestra mirada en el Señor para nunca apartarnos de su camino. O sea, pusimos la mirada en Cristo. Amén. Y nos enamoramos verdaderamente del Evangelio. Comenzamos a trabajar, ahí ejercimos distintos cargos en el liderazgo. Trabajamos en la construcción de la iglesia también. Allá, en Paso de Moca. Tuve 5 años trabajando en el Comité Pro Construcción, mi esposo diácono y todo eso. Ahí trabajamos bastante. Dios mío. Dejamos para la gloria de Dios, dejamos un trabajo hecho, adjunto de un equipo, porque éramos un equipo. Amén, amén. Y trabajábamos juntos siempre en equipo, pero nos esforzamos por prepararnos rápido y nos entregamos de una vez a trabajar. Amén, amén. En pos de la causa de Cristo. Amén. Y Gloria después nos habían profetizado algunas personas que iban a la iglesia
y después el Espíritu Santo se lo reveló al mismo pastor que un día levantarían una iglesia. Estaba profetizado unos años antes de que iba a haber una iglesia, se le iba a levantar una iglesia aquí en San Víctor. En San Víctor. Entonces, bueno, nosotros creímos a eso. Porque esto es cuestión de fe, varón. Claro, hay que creer. Y como amamos al Señor, si Dios entendía que podíamos serle útil, claro. Cuando usted se le pone a la disposición a Dios, usted es útil, pues entonces Dios cumple lo que Él ha dicho prometió. Y ha prometido. Claro, amén. Bueno, a su nombre. Un día vino el pastor Santiago Domínguez y dijo que le habían enviado desde Santo Domingo, de la sede, de las oficinas, a levantar una iglesia aquí en San Víctor. Entonces, cuando ellos vinieron, se metieron en propósito, porque nosotros teníamos una célula aquí grande, de alrededor de 40 personas, en nuestra marquesina de la casa. Ahí estábamos trabajando también, aparte de lo que predicábamos fuera y todo eso. Y de ahí entonces, cuando él vino, comenzó a trabajar, cómo fue Dios que lo había ya profetizado, pues de la familia de nosotros, de nuestras hijas, comenzaron a ir, fue una y después la otra, gloria a Dios, y ellos estaban orando para que nosotros nos quedáramos aquí. Se quedaran aquí en la cédula. Pero nosotros dijimos que íbamos a esperar la orden y la dirección de Dios, que diera la palabra y nos enviara allá para el traslado. Y así fue. Pedimos el traslado allá y vinimos aquí a trabajar. O sea, ustedes piden un traslado en la iglesia donde se convierten, porque tenían ya otra misión de venir a trabajar aquí, una profecía de que Dios lo iba a traer para que trabajaran en esta comunidad. Y así lo hicieron. Sí. Entonces, pues vinimos a trabajar, ayudar al pastor. Dijo, el Señor había dicho que nosotros íbamos a hacer las columnas, los pilares de la iglesia. Gloria a Dios. Que íbamos a trabajar a favor de la iglesia. Sí. No que íbamos a pastorear. Sino que nosotros íbamos a hacer los pilares principales. Los propulsores. Porque ya la zapata, la base estaba. Sí. Entonces llega el pastor y ahí empiezan con el trabajo y cómo se hacen para levantar el primer templo, cómo consiguen el alquiler y buscan un templo después de la marquesina, buscan ¿dónde? Explíquenos un poco. Sí, ¿A dónde se fueron a congregarse? Sí, hay algo que yo siempre recuerdo bonito. Él vino preguntando quién éramos mi esposo y yo. Vino y llegó aquí preguntando y dijo, me hablaron de ustedes y que lo busque a ustedes. O sea, había una conexión de Dios. Entonces, pues vino y buscamos un local alquilado allí en la plaza. En la plaza Danilo. Pues ahí tuvimos un tiempo, ahí era la misma gloria de Dios. La iglesia se fue llenando, pues ya usted se puede imaginar, una iglesia que al año tenía 100 miembros. Estaba con 100 miembros. La mayoría, parte de los que estaban aquí en la célula, se trasladaron allá y nos bajamos a trabajar. Después de ahí nos trasladamos a otro local. A otro local. Eso fue en la segunda planta allá arriba. La segunda planta, casi al frente. Ahí estuvimos más espaciosos porque la iglesia estaba llenando. Un día el supervisor nacional nos visitó. Aleluya. Sí. Y dijo, no desamparen esta iglesia. Yo veo mucho futuro en esta iglesia. Para la gloria de Dios. Amén. Sí, yo recuerdo que había un mover fuerte en la iglesia, de verdad que había muchos dones, aún los niños profetizaban los niños profetizaban en la iglesia, los jóvenes se metían se apartaban para Dios hasta 21 días, y a 12 días en ayuno completo. Sí, yo recuerdo eso. Silicio, sanidades, milagros. De verdad que había un mover bien bonito, muy fuerte. Entonces, después de eso, ¿qué acontece después que ya están congregados ahí? ¿Cómo entonces logran levantar el templo donde está ubicado ahora en Los Rieles, que está ubicada por la entrada de la ferretería Sosa? Está ubicada la iglesia. La ferretería ferretería Alejandro, es que está ubicada la iglesia Fuente de Poder. ¿Cómo se hacen para salir de un local alquilado a un templo propio? Bueno, de ahí nos fuimos a una enramada porque no teníamos ya recursos para seguir pagando. El pastor se fue ya porque él solamente levanta iglesia.
Se fue, y entonces mientras nos traían pastores, nos fuimos ahí, y ahí se glorificaba a Dios. Ahí se sumaron. ¿Y cómo era una enramada? Se sumaron 11, no, ahí se sumaron 11 más. 11 más, una okay. enramada, un palo, madera. Sí, de madera, una enramada. Pero estaba cercado por los lados, ¿no? No, ahí nos congregábamos y ahí se derramaba el Espíritu Santo. Santo Dios. Fue algo, Dios trabaja terrible. Terriblemente. 11, ahí se creció más la iglesia y después ahí mandaron el pastor. Dios mío. El pastor que ya seguía, porque el pastor que inició, que levantó la obra, como le decía, él levanta la iglesia, pero después se va. Después se va, ok. Sí, envían pastores. Okay. Y de ahí comenzamos con la visión de comprar un terreno. Se compró el terreno, nosotros mismos con propios recursos, compramos el terreno y después se comenzó la construcción de la iglesia. Ahí trabajábamos hasta los hombres y las mujeres. Trabajaban en el templo. Involucrábamos todos. Dios mío. Todo y somos una iglesia humilde, casi todos pobres. Las mujeres trabajaban en la construcción del templo. Sí. Como en los tiempos de Nehemías. En la mano. Como en los tiempos de Nehemías estaban. Dios mío. Y todo eso y nos fajábamos. Había amor, querían levantar. Amén. Le hacía falta, sentían la necesidad de levantar una iglesia. Templo propio para adorar con más libertad. Dios mío, ¿y qué lo movía? Porque ustedes tenían que invertir su fuerza, su dinero. No, Dios respaldaba. Dios nos movía y el que no podía ayudar en una cosa ayudaba en la otra. Santo Dios. Y así comenzamos, los hermanos, algunos de los hombres, 5 varones dieron el dinero, una buena cantidad de dinero para comprar el terreno. Era una buena cantidad en ese tiempo y se compró, ya lo compraron con mucho amor y mucho gusto. ¿Pudieron comprar el terreno? Sí, el terreno lo compramos y ahí comenzamos a construir y cuando se estaba trabajando me gustaba algo, que hasta los niños iban y hacían algo. Las mujeres que no podían estar enviaban jarrones de jugo, enviaban café y eso era lindo. Fue cuando ya Dios dijo que nos dio una profecía que se iba a glorificar de tal manera que iba a terminar el templo, lo iba a hacer terminar en pocos días, listo, nos lo iba a entregar a nosotros, por ver como el amor y el esfuerzo. Nosotros también, aparte de que buscábamos, hicimos un concierto, por cierto, la primera vez que se trajo a Moca Benjur Berroa, Benjur Berroa nos dejó una buena cantidad, hicimos una gran kermés extraordinaria, eso era cuando estaba el pastor Santiago todavía, ya teníamos ese fondo. Pues lo cierto es que nosotros hacíamos actividades y con las actividades y el esfuerzo propio de cada uno de los hermanos se llevó el templo hasta nivel de viga. Ahí nos movimos y el senador José Rafael Vargas, que Dios le bendiga siempre, aleluya, nos entregó la iglesia como Dios había dicho en corto tiempo. En un mes y 12 días nos terminaron la iglesia completa, muy bonita. Es verdad, así como estaba de linda, así. Así mismo. El Señor cumplió su palabra. Sí, la cumplió. Y cuéntenos entonces, ahí empiezan entonces a congregarse ya de manera formal. Sí, no, estaban de manera más formal porque ya estaban en nuestro templo y organizando ya más todas las cosas, el protocolo que se lleva, ¿verdad? Pero ahí fue algo lindo, fue maravilloso. Nosotros estábamos muy agradecidos de Dios porque en tan corto tiempo por lo que Dios había hecho, Dios le había dado casa, Dios se había mudado en San Vito ya por primera vez establecido. Ya normalmente como iglesia todo. Gracias al Señor. Amén, amén. Hermano, y cuéntenos entonces, cuéntenos en medio de todo ese proceso, ¿tuvieron alguna prueba, algún dolor, alguna dificultad? ¿Cuál fue el momento más difícil que atravesaron como iglesia, como personas? Porque sabemos que siempre hay pruebas, que hay dificultades. Cuéntenos una de ellas, por lo menos. Bueno, nosotros... en la que también vieron a Dios, ahí han visto a Dios glorificarse, claro está. Sí, bueno, nosotros nos enviaron pastores y después se fue uno, después trasladaron otro y así sucesivamente. ¿Cuántos pastores aproximadamente, que usted recuerde? 6 con el actual que tenemos ahora. Han sido los pastores, el que fundó y 5 más. Que siguieron. Bueno, nosotros fue tan lindo. Fueron momentos inolvidables. ¿Sabe por qué?
porque y ya no es pasado, todavía para nosotros es como si fuera un presente. Claro. Porque nosotros, mi esposo y yo, nos quedamos a cargo de la iglesia. Cada vez que trasladaban pastores y tardaban en mandarlo, nosotros nos quedábamos con el pueblo, con la iglesia. Y cuando andábamos, que no teníamos casa, iglesia. Siempre ustedes estuvieron ahí, sí, dando ese apoyo. Que lo cuidaban, a las ovejas. Sí. Y entonces ellos... Y hasta el día de hoy usted sigue cuidando las ovejas. Seguimos, eso, eso es un legado para nosotros. Amén. Veo que... Nosotros, en realidad, le enseñamos a los hermanos, nuestra iglesia tiene la particularidad que tiene mucho. Nosotros estamos enamorados de nuestro templo, porque nuestra iglesia, porque los hermanos le enseñamos a practicar y vivir el amor, a servir. Gloria al Señor. Sin diferencia. Amén. A tratarnos como todos iguales. Amén, y siempre amén. Mantener la coinonía y la unidad, o sea, la empatía del pueblo de Dios. Y le enseñamos los valores de la iglesia, el respeto a las cosas de Dios y todo eso. O sea, en valores nuestra iglesia es muy buena. Es una iglesia muy humilde. Muy humilde y muy servicial. De hecho, el pastor que tenemos ahora, un gran hombre de Dios, Felipe Díaz. Fuimos compañeros del ministerio antes. Sí. Trabajamos en el servicio de misioneros. Sí. Éramos un grupo que servíamos también. Y entonces él le puso el eslogan de la iglesia es: estamos para servir. Amén, amén. ¿Y cómo se sienten ahora que tienen a Felipe como pastor? ¿Cómo va la iglesia? ¿Y qué tanto afecto han recibido de Felipe como pastor? Bueno, yo le digo que han sido las oraciones contestadas, porque de verdad que Felipe, Dios lo ha preparado tanto. Gloria y ha tratado tanto con él, que está dando lo mejor de él como pastor, y es la primera vez que pastorea, pero tuvo una buena escuela. Amén. Y también ama las almas, Dios. Y se preocupa por cada uno. Él dice que hay que servir y que hay que amarlos a todos, y él sabe de eso. Sí, sabe fue de el eso. Señor que lo preparó y lo capacitó, así como lo llamó y lo unió, lo capacitó. Así es. Sí, entonces, así mismo es. Entonces la iglesia con Felipe ha ido en crecimiento, ¿verdad? Sí, estamos en victoria. Se sienten en amor. Sí. Gloria al Señor. Eso es lindo. Ahí hay una armonía y los hermanos es como una sola familia, que somos una familia. Amén, amén. Pero verdaderamente ahí no hay problema. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Dios ha sido bueno. Sabemos manejarnos y cuidar las ovejitas mucho. Amén. Entonces, hermano, ahorita yo le pregunté que cuál era uno de los momentos más difíciles, porque yo quería saber hasta qué punto Dios se había glorificado en ustedes para traerlo desde allá, desde Egipto, pasando todos los procesos que venían desde un lugar alquilado hasta una enramada, hasta llegar a su templo. Y ahora con un buen pastor como el que tiene Felipe, un hombre de Dios que yo lo conozco, puedo dar fe y testimonio de él. Pero ¿cuál fue ese proceso donde usted pensó, ya no vamos a poder seguir, no tenemos pastor, pastor que estaba se fue, ¿qué hacemos ahora? ¿Le lloraron a Dios en algún momento? ¿Le gritaron a Dios? ¿Qué le dijeron a Dios? Sí, porque algunos hermanos se fueron, como que se desesperaron, porque ellos, ¿sabe qué pasó? Ellos aprendieron a amar tanto al pastor que levantó la iglesia, al que vino a levantarla, que como que algunos de ellos se enfriaron y algunos se fueron, y por algunas otras razones también que tendrán ellos, pues se fueron algunos, pero nosotros, mi esposo y yo sobre todo me tiraba de rodillas a Dios y le lloraba tanto a Dios, como cuando una madre pierde un hijo, y le lloraba al Señor y le decía: Señor, rápido, mándanos pastores, porque nosotros sí estamos dispuestos a trabajar, pero nosotros queremos que nos manden pastores. Y duramos un tiempecito llorándole a Dios, y Dios contestó la oración. Dios contestó, nos enviaron pastores y fue una bendición. Sí, amén. Fue una bendición. Sí, siempre pasan cosas entre seres humanos que somos imperfectos. Claro. Los ataques y las cosas que pudieron venir del enemigo y los procesos que
que pudimos pasar, lo superamos, Dios nos ayudó a vencer. Amén, amén. Sabiamente. Sí, lo importante es eso, es poder vencer, porque sabemos que las pruebas siempre van a estar. Siempre. Van a estar las dificultades, más cuando se está hablando de levantar una obra del Señor, va a haber alguna oposición. Sí. Pues yo estoy súper contento de saber de que la iglesia de San Vito, la iglesia Fuente de Poder de San Vito, está en crecimiento, está en aumento. De verdad yo me siento orgulloso porque yo conozco la historia de la iglesia, conozco a la hermana que está aquí hace muchísimos años y me siento feliz al saber que la obra de Dios está caminando en San Vito, que San Vito se ha convertido casa de Dios y puerta del cielo para aquellos que quieran alcanzar la salvación. Tienen una iglesia donde hay hermanos que están predicando la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Tienen un pastor muy responsable que yo puedo recomendarle, un hombre que no es amante al dinero, que no anda detrás de las ovejas por la lana ni por la leche de las ovejas, sino que quiere que la obra de Dios se lleve a cabo en esta comunidad. Y estamos pidiendo a Dios por eso y bendecimos a nuestra hermana negra, como la conocemos, Marta Heredia, ¿verdad? Marta Ovalle de Heredia, a su esposo Mejo. Han sido gente que han peleado con el infierno aquí, han peleado con el infierno, vino sobre ellos en ocasiones, pero ellos están aquí de pie. La gloria se la damos a Dios. Ellos siguen firmes, la iglesia está ahí, es la evidencia que aunque vinieron lobos, aunque vinieron ríos, aunque vinieron tormentas, la iglesia está de pie, gracias a Dios y al esfuerzo que ellos han hecho como personas, porque si hubiese sido yo, hermano, o quizá otra persona, quizá hubiésemos dejado la grey botada, pero ellos mantuvieron la fe, ellos creyeron en una palabra y todavía están creyendo. En la pandemia yo hablaba con la hermana y ella siempre tenía una palabra de aliento y me decía, hermano, estoy trabajando. Cuando yo pude ver con mis propios ojos cómo muchos hombres de Dios se escondieron en la cuarentena, sí, ya no aparecieron, y la hermana me decía, estoy trabajando, estoy clamando, estoy por WhatsApp tirándole, me estoy ganando las almas. Sí, y es algo que sí, apoyo, consejería. Claro, consejería, ayuda económica, todo. Y sí, trabajando. Amén. Y cuando podía salir a algo, también salía. Me protegía, claro. Me iba, porque se ponía su mascarilla, pero iba detrás de las armas. Sí. Eso es algo lindo, de verdad. Que usted sabe cuando la obra, y nosotros permanecemos, y la obra también, cuando nuestra vida y en la iglesia está fundamentada sobre la roca. Amén. Nosotros, nuestra iglesia, nosotros estamos fundamentados sobre la roca, entonces esa casa no se cae. Ay, gloria al Señor. Sí, amén. Él es la roca. Amén, Cristo es la roca. Amén. Cristo le dio la fuerza, le dio ese poder. Sí. Y lo empujó. Sí. Caminen con dolor, con sufrimiento, lo empujó. Sí. Pero llegaron. Y yo me gozo, hermano, en decirle a usted, Wilkin Morel, mi hermano querido, que cuando usted no conocía de Dios, nosotros estábamos en la iglesia. Claro, yo me recuerdo. Después pasamos a ser compañeros, ahí nos congregábamos. Amén, sí, así. Nos llegamos a congregar un poquito, sí. A compartir, amén, sí, claro. La iglesia de Tabernáculo de Renovación y la de nosotros es del mismo concilio. Sí, del mismo concilio. O sea, que somos iglesia hermana. Sí, o sea, que mantenemos todavía la confraternidad, la hermandad. Sí, algo muy importante, muy interesante de que la iglesia se levantó bajo esa misma visión y la gloria se la damos a Dios. Amén. Pero en esta tarde, de verdad, yo quiero felicitarla porque esos 30 años que ustedes tienen, yo sé que se pasa mucho. Y a pesar de que se pasa mucho, yo sé que ustedes se han esforzado mucho. Yo quiero felicitarla, de verdad. Le doy la gloria a Dios por usted y por su esposo. Y le doy estas felicitaciones de corazón porque sé hasta dónde ustedes han llegado. Y sé de dónde vienen, cómo caminaron con hambre, con dificultades, con desnudez. Se esforzaron y están aquí y Dios honra eso. Y si Dios lo honra, ¿quién soy yo? Dijo Pedro, para esto va el plan de Dios. Entonces la Biblia dice, da honra que honra merece. Y yo la felicito, de verdad. La gloria es de Dios. Porque para eso es que nosotros estamos llamados. Amén. A veces la persona dice, no, que fulano es bueno, que fulano es tan. No, es que todo debe de ser así. ¿Por qué? Porque ese es el llamado que nosotros tenemos. Ese es el trabajo. Jesús dijo, sean como yo, manso y humilde, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y nos mandó a servir. Amén. Entonces, amén. Algunos se notan más porque
aman la obra con tal intensidad de todo corazón, y otros son un poquito más rezagados, no les sirven al Señor, pero en realidad no sirven afuera. A mí me gusta el trabajo fuera, me gusta trabajar fuera, la calle. Yo creo en la iglesia de la calle, me gozo, adoro en el templo, tengo mi cobertura pastoral y todo, pero me gusta trabajar donde están las almas perdiendo, donde aquellas personas que están en la calle necesitan una palabra, el que está pensando suicidarse, el que tiene depresión, su hogar que está destruido, el matrimonio que se destruyó, los problemas que suceden en los vicios. Hay que darle ayuda a la juventud, hay que llevar afuera la palabra. Ellos no van al templo. Afuera. Pues nosotros, ¿Usted apoya que se lleve afuera la palabra? Que se trabaje dentro, porque dentro se prepara la iglesia, se adora. ¿Qué dijo Jesús? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando dijo ir, no dijo que estuviésemos adentro, encerrados. Dios mío, dijo, gloria a Dios. Ir por todo el mundo y lleve por los vallados, vayan y prediquen la palabra. Jesús predicaba en la orilla de los ríos, debajo de los árboles. Se iba a pie y se iba como quiera, o montado en algún animal, pero caminaba. Trillaba. Que Jesús formó en la calle. Dios mío, y no quiero que se me malinterprete. No. Que no se congregue. No. No, tenemos que congregarnos. Y tenemos cobertura pastoral y estamos en el templo y adoramos con los hermanos y servimos dentro, pero a mí particularmente me gusta trabajar fuera porque veo el buen resultado de eso. Sí, claro. Usted ve a Dios como tal. Claro. Me da resultado. Claro, sí, porque es así. Realmente a eso que somos llamados, a predicar afuera. No es que nos prediquemos nosotros mismos. No. Nosotros estamos para exhortarnos, hermano con hermano, pero el tiempo de la mies. Pero la predicación es fuera. Allí que Dios nos quiere, el respaldo de Dios allí es más fuerte. Ellos no van al templo, entonces nosotros vamos a ellos. Claro, amén, así. Tenemos que tirarlo. Sí, hay que ir por ellos, hay que buscar las almas, hay que caminar. Pablo habló de trillar. Al buen que trilla no se le pone bozar. Exactamente. Entonces hay que caminar por las almas. Si las almas no quieren ir a Dios, pues llevémosle a Dios a ellos. Mi pastor dice trabaje, trabaje. Claro, no así. No le pongo freno a nadie. Su pastor no lo frena, no le ha dicho, no evangelice. Él se siente gozoso y contento. Dios mío. Él le gusta verla predicar, fluir. Y trabajar, y a veces yo le digo, voy allí, estuve allí, y vamos allí, y nos acompañamos. Dios mío. Me voy con su familia pastoral, que es una familia de ministerio, una gran esposa, unos buenos hijos ministeriales también, son un ministerio, y yo me voy con ellos, y vamos y nos metemos en lugares donde nadie llega, donde están los inválidos, todos los viejitos en la cama, donde están las sillas de ruedas, y nos vamos al lugar donde nadie va. Amén. Bien, pues en esta hora, esta entrevista creo que ha sido de gran bendición. Para mí de verdad ha sido de mucha edificación. Espero que también los demás que la vayan a ver les sea de edificación, sobre todo a los hermanos de la iglesia Tabernáculo de Renovación, ya que ellos quizás querían conocer la historia. Le damos gracias a Dios y gracias a usted por darnos esta entrevista en esta tarde. Gracias. Así que Dios le bendiga. Muy amable, me siento muy regocijada por confiar en mí y querer invitarme. Para mí es una bendición. Y Dios bendiga su trabajo. Gloria al Señor. Lo que usted hace, esto que usted hace, que Dios le siga prosperando y bendiciendo. Y a las almas que nos pueden escuchar, que sean bendecidos y que Cristo le ama y Él viene pronto. Amén. Así. Bueno, pues Dios le bendiga. Amén, gracias. Sí.